en lugar de como lo hacían otros en un convertible descapotable, en una carroza. Estaba prohibido, para los que no se acuerdan, besarse en las plazas. Para eso la división moralidad, creo que era el comisario Margarides, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, tengo más de 60 muchachos, así que me acuerdo de todas esas cosas. No es que leí tanta historia, fui contemporánea de la historia. Entonces, todo esto se juntaba en un plexo de ideas en donde el conocimiento, en donde el pensamiento crítico, la investigación, el no conformismo de ninguno de los científicos de lo que está viendo, dudando, porque el científico duda, pese a que alguien dijo que era una jactancia de los intelectuales la duda, ¿no? Pero, bueno, la duda, la ciencia, la investigación, el pensamiento crítico, todo esto atenta contra un modelo que tiende fundamentalmente a encorsetar el pensamiento y fundamentalmente a disciplinar a una sociedad. Para que haya disciplinamiento social en los trabajadores, en los estudiantes, en los científicos, tiene que haber gente que no piense, que repita eslogan y que, de ser posible, solamente pueda desarrollar, bueno, no más de 2, 3, 5, 10 minutos de discusión o de charla. Todo aquel que pase los 15 minutos es considerado casi un enemigo público en algunos lugares. Obviamente, hablar más de 15 minutos seguidos no solamente exige por lo menos conocimiento, exige tener un manejo de un poquito más de 5.000 o 6.000 palabras que nos permitan desarrollarlo. Aunque cuando uno ve algunos comunicadores mediáticos hablar media hora en la televisión, también ve que tampoco es necesario tener más de 5.000 palabras o 6.000, porque siempre dicen lo mismo y lo repiten machacadamente, pero también tiene un objetivo, porque el machacar permanentemente finalmente es también una metodología. Por eso queremos recordar esta noche de los bastones largos, que fue un gran atraso, la noche del conocimiento de la Argentina, la clausura del futuro, en definitiva. La queremos recordar porque no podemos permitirnos más ese lujo. Y como quien también habló de la herencia, de la pesada... ¿Vos hablaste, no es cierto, vos, Daniel? La pesada herencia. Bueno, la pesada herencia, claro, la pesada herencia es haber puesto a la ciencia y a la tecnología, cuando conformamos ese ministerio, en un lugar preponderante, porque uno de nuestros grandes desencuentros ha sido siempre la disociación entre la universidad, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, y el país real, la economía real, los trabajadores, sus empresarios. Y este fue el gran desafío que nosotros planteamos, no ya con la discusión de cientificismo que se dio allá entre dos importantes científicos, Warshawski, que era fundamentalmente un científico comprometido con una ciencia aplicada y además concéntrica con el pueblo, una ciencia popular. Que de esto se trató lo que comenzamos a desarrollar fundamentalmente cuando pudimos recuperarnos. Esto yo no quiero que... Yo sé que muchos vinculan la creación del ministerio únicamente a partir del 2007, pero ¿saben por qué pudimos construir y fundar? Porque no es que creamos, fundamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque el que venía antes se había puesto el país al hombro, se había hecho cargo de la deuda externa, la había negociado, le había dicho no al ALCA y había puesto a los trabajadores, a las paritarias, al consumo, a los jubilados, como objetivo fundamental. Porque estas son las claves. A ver.
esto nos permitió entonces crear ese ministerio, nos permitió crear laboratorios, reconstruir los que estaban destruidos, construir más de 150.000 metros cuadrados de nuevos laboratorios totalmente equipados. Nos permitió repatriar en el programa Raíces más de 1.100 científicos y científicas que se habían ido de su país por falta de oportunidades. Nos permitió hacer crecer el presupuesto de nuestras universidades públicas, nacionales y gratuitas en más del 2.400%. Nos permitió que los trabajadores de la universidad, que en La Plata yo recuerdo la figura inolvidable de Semilla, el secretario general de ATULP, desaparecido, los trabajadores, los no docentes, ¿dónde están los no docentes? Vamos los no docentes. Con convenios colectivos de trabajo y evolución salarial por arriba del 1.100 en estos 12 años y medio. Lo mismo también para todo el sector universitario, los part-time, los full-time, para lo que es el CONICET, que multiplicó exponencialmente a sus investigadores, becarios y también sus salarios, porque es evidente que hemos logrado la incorporación de becarios, de investigadores, porque hemos mejorado los salarios. Ni qué hablar de los proyectos del ARSAT. Cuando lanzamos al espacio el ARSAT número 1, sentí realmente que estábamos transformando la historia. A mí son esas cosas, son esos hitos que escapan a la ciencia, no son únicamente una construcción de la ciencia. Son una construcción. Lavarropas tienen alguno en la cabeza, no te hagas problema. Era una construcción porque cuando logramos que nuestras universidades, que las sostiene el pueblo, porque esto es también el contrato que todo universitario egresado de una universidad nacional pública y gratuita debe tener con el pueblo. Por cada uno que sale egresado de esta universidad también aumentamos en un 93% el número de egresados de lo que egresaban en el año 2001. Por cada uno que se recibe en cada facultad pública, tenemos cientos que tal vez nunca puedan ingresar a esa facultad. Por eso hay un deber. Yo siempre sentí, como egresada de la Universidad Nacional de La Plata, una obligación para con el pueblo de devolverle parte de lo que ese pueblo había pagado en mi formación y en mi educación. Este es el compromiso que deben tener los estudiantes. Por eso nosotros discutíamos mucho en aquella época los universitarios, de mis épocas universitarias, y decíamos que esto era lo importante, permitir que el pueblo ingresara a la universidad o que la universidad, mejor, saliera al pueblo, porque el pueblo no entra dentro de la universidad. En cambio, la universidad sí debe ir al pueblo. Y por eso surgen las extensiones universitarias, las consultorías barriales, los consultorios medicinales también en los barrios, en las villas. Es esa salida de la isla para enriquecerla, para no aislarla, porque además la única manera que esta universidad va a ser fuerte y defender sus derechos es que no la aíslen, porque no se conoce ningún triunfo de ningún sector popular por sí solo y aislado. Los grandes triunfos populares han sido por la unidad de todos los sectores, los trabajadores, los obreros, los universitarios, los científicos, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios. Esto es clave también.